nombre es Luis Urrutia y como parte de mi formación académica en el área del derecho penal tengo el gusto de presentarles un breve análisis sobre uno de los pilares fundamentales en la teoría del delito. Exploraremos un poco sobre el concepto, los fundamentos y las excepciones de la imputabilidad, un tema esencial para comprender cómo y cuándo el Estado puede atribuir responsabilidad penal a un individuo. Para dar inicio, es crucial entender que la imputabilidad constituye el primer elemento de juicio para un juicio de culpabilidad. En nuestro ordenamiento jurídico no es posible considerar culpable a quien carece de esta capacidad. Etimológicamente, el término proviene del verbo imputar, que significa atribuir. Por lo tanto, la imputabilidad es la base que permite atribuir responsabilidad a una persona por una conducta reprochable y punible. Este concepto no es una mera abstracción legal, sino que implica que el sujeto posea condiciones de madurez y conciencia moral. Es decir, que esté dotado de la capacidad de entender sobre sus actos al momento de una acción. Esta capacidad está ligada a la libertad del ser humano y su libre albedrío. Como seres dotados de inteligencia y voluntad, tenemos la capacidad de elegir entre lo lícito y lo ilícito. Es precisamente esa voluntad consciente que permite valorar nuestra conducta ante la ley. Uno de los conceptos fundamentales para entender la imputabilidad es que es un elemento esencial, es decir, no puede faltar para poder proceder a un juicio de culpabilidad dentro del derecho penal. Se trata de la capacidad penal que requiere el sujeto que posea ciertas condiciones como es la madurez y la conciencia moral y mental, permitiendo que se le atribuya responsabilidad por una conducta antijurídica. Sin este requisito de libertad y comprensión no es posible formular un juicio contra un individuo. El fundamento de esta capacidad reside en la libertad del ser humano y su facultad de elección. El hombre es un individuo dotado de inteligencia y voluntad. No obstante, esa libertad no es absoluta, sino que se encuentra condicionada por el ordenamiento jurídico. Por ello, la ley exige requisitos como la madurez biológica y la salud mental para que el sujeto sea considerado imputable y por ende responsable de sus actos ante la sociedad. Una de las causas de la inimputabilidad es la minoría de edad. Es una de las causas principales que excluyen la capacidad penal, es esta. Según el Código Penal venezolano, son inimputables quienes no han alcanzado los 18 años. Sin embargo, la LOCMA establece un sistema penal de responsabilidad especializada para adolescentes entre 12 y menos de 18 años, quienes responden por sus actos de manera y de forma diferenciada a los adultos, con tribunales y sanciones propias. Es importante destacar que los niños, es decir, menores de 12 años que incurran en hechos punibles, no enfrentan procesos penales, sino que se les aplican exclusivamente medidas de protección. Este sistema para menores se rige por garantías fundamentales como lo son el respeto a la dignidad humana, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio educativo. Además, la ley exige estrictamente la confidencialidad para proteger la identidad del niño y esto garantiza que se permanezcan siempre separados de los adultos en los centros de detención o en los centros de cumplimiento de sanciones. Otra de las causas de inimputabilidad es la enfermedad mental. Esta causa está establecida en el artículo 62 del Código Penal. Este artículo establece que no es punible quien actúe en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Para determinar esta condición, el juez se apoya en expertos de psiquiatría y psicopatología forense, quienes deben determinar mediante un informe pericial la existencia de la enfermedad y su influencia directa en el hecho cometido. Finalmente, el concepto de enfermedad mental se extiende a la perturbación en estado mental transitorio, que ocurre
cuando un brote de anormalidad condiciona la capacidad de entender o de querer al sujeto aparentemente normal. Puede existir casos donde la perturbación mental no sea total, pero sí atenúe el alto grado de responsabilidad. Para ello, en el artículo 63 del Código Penal se prevé una rebaja proporcional a la pena, garantizando así la sanción y se ajuste a la verdadera capacidad de comprensión del individuo al momento del delito. Como conclusión sobre este tema, la imputabilidad se puede afirmar que esta constituye un requisito indispensable para el juicio de culpabilidad en el derecho penal. No se trata simplemente de realizar una acción típica y antijurídica, sino que el sujeto posea al momento del hecho la madurez y la conciencia mental necesarias para comprender la ilicitud de su conducta. De acuerdo con algunas fuentes analizadas, este fundamento está en la capacidad penal que reside en el libre albedrío y la libertad de la elección del ser humano. Por lo tanto, factores como la minoría de edad o la enfermedad mental anulan la capacidad de entender y de querer. El Estado no puede formular un reproche penal derivado de este caso en el sistema a sistemas de responsabilidad especializadas. En definitiva, la imputabilidad garantiza que la sanción penal se aplique únicamente a quienes tienen el control consciente de sus actos, protegiendo así la dignidad humana y asegurando un proceso de justicia penal racional y proporcional a cada individuo.